Marga, tú eres capaz de sanar a los demás porque antes te has curado a ti misma, ¿verdad? ¿Cuál es tu herida? Yo no soy capaz de sanar a nadie. Yo solo despierto en el otro la propia capacidad de sanarse. Soy lo suficientemente astuta y puedo darme esa habilidad para que el otro deje de mentirse a sí mismo. Pero lo he desarrollado porque me he mentido mucho a mí. Y he tenido que sanar eso para poder ayudar al otro. Entonces, como conozco todas las mentiras que me he dicho a mí misma, puedo acompañar al otro a que descubra cuando se está mintiendo a sí mismo. ¿Qué mentiras te has contado? Me he contado la mentira de que estaba bien con mi cuerpo, de que estaba bien con mi silueta, de que estaba bien con mi cara, de que mi historia no me había afectado, de que era fuerte, de que no tenía ningún problema con los hombres, de que no tenía ningún problema con la autoridad, de que para nada me sentía tonta, entre otras. Todo lo que tenga que ver con mi historia, al final desarrollas un mecanismo de evitación que lo que hace es correr en sentido contrario a todo lo que has vivido, ¿no? Y correr en sentido contrario, muchas veces una de las formas es mentirse. Otras es negociar, otras es desarrollar una capacidad para compensar el dolor de la infancia, entre otras. ¿Cómo comienza todo eso? Yo creo que ¿te refieres a la capacidad de hacerme preguntas o a la capacidad de romperme para volver a construirme? En primer lugar, ¿por qué sentías todo eso Ajá. y te tuviste que romper? Por mi historia. Vengo de una historia, no te diría, porque no me voy a poner a comparar con otros que de las más duras, he oído de peores, pero sí considero que ha sido golpes fuertes en mi vida y me han sucedido una serie de desgracias, si le quieres llamar así, que me han llevado a hacerme ciertas preguntas, porque si no el dolor era demasiado, ¿no? Cuando un ser humano vive golpes muy fuertes, para aliviar el sistema nervioso necesita comprender. Es una forma que tenemos de sentir que controlamos la situación, cuando comprendemos por qué nos ha pasado eso, ¿no? ¿Y por qué? Porque sentimos que así lo podremos evitar una próxima vez. Entonces, empezaron las preguntas desde muy pequeña, porque desde muy pequeña empecé a tener ciertos golpes que no tenían los demás, como puede ser, por ejemplo, vivir 7 años de bullying muy bestia, que me llevaron a tener un trauma psicológico tan grave que a los 19 años yo decidí someterme a una cirugía facial. Pero es que llevo sometiéndome a pequeñas modificaciones de mi cuerpo desde que tengo 2 años. Entonces, claro, ya no venía solamente del bullying, sino que venía de bastante más atrás. Porque, en concreto, ¿cuál es el problema que tú tenías? ¿Cuál es el problema físico? Pues eso mismo me sigo preguntando yo muchas veces. No tenía ningún problema. Pero si fuera médico, te diría que el diagnóstico se llama hipoplasia de maxilar superior. Significa que el maxilar superior, la parte de arriba del maxilar, Sí. esta que estoy señalando, estaba en decrecimiento. En decrecimiento. Sí. Esto significa que cuando yo nací hubo una historia muy bestia, que es que el parto fue muy duro y a las 12 horas de yo nacer, aparte de que mi madre estaba destrozadísima, pobrecita, a nivel físico, porque nos durmieron a las 2, a mí me sacaron con forceps, casi me dislocan y me dejan en parálisis cerebral, tengo cicatriz en el cráneo y demás. A las 12 horas le dan a mis padres un diagnóstico muy inusual, les dijeron que tenía síndrome de Down y claro, mis padres entraron en un shock muy bestia en el que, claro, imagínate, tú no te lo esperas,
no son los únicos padres en el mundo que les ha pasado esto, ¿no? Pero por suerte, y esto puedo decir que es la cara B de la vida, por suerte recibieron luego la noticia al cabo de unos meses de que no era real, ¿no? Pero durante unos meses pensaron que sí. De hecho, mi segundo nombre, en mi marca personal es Marga Hope, pero mi nombre real es Esperanza, de segundo nombre. ¿Sí? ¿Tú eres Margarita Esperanza? Exacto. Qué bonito. Sí, sí. Es un nombre de culebrón total, ¿no? Ya, mis padres ya firmaron como, venga, vamos a escribir el culebrón en vez de mexicano mallorquín con mi nombre. Y mi madre hizo una promesa. De hecho, creo que no es la Virgen de la Esperanza que está aquí en Sevilla. Claro, de la Esperanza Macarena y la Esperanza de Triana. Pues mi madre hizo la promesa a la Virgen de la Esperanza de que si me ponía de segundo nombre Esperanza, que yo no iba a tener ese diagnóstico real, ¿no? De hecho, no fue hasta mis 22, 23 años, qué lástima que no haya traído la postal de la Virgen, porque ella entró en la capilla. En la capilla de rodillas, Fíjate. cumpliendo su promesa de que, me emociona esto, de que yo había sido sana, ¿no? De que no había tenido eso, ¿no? De hecho, en mi casa estamos muy concienciados del tema de la trisomía 21, que es el defecto genético de una persona que tiene síndrome de Down. Vale, ¿no? claro. Lo curioso de todo esto es que mi sobrina fue concebida en los alrededores del día que se celebra la trisomía 21, ¿no? Fíjate. Sí, sí, todo súper simbólico. Y es a partir de ese hecho que mis padres empiezan a ir a genetistas a ver si yo tengo algo o no. Es decir, mi historia ha estado muy marcada por la mirada del otro, revisando qué está mal en mi cuerpo, ¿no? Desde los primeros días, donde lo que se revisaba era mi cara. Si ves una foto mía de los primeros días, mi cara era completamente aplastadita, ¿no? Ajá, vale. Y yo entiendo, desde la mirada de un médico, ahora con 32 años puedo decir sí, si yo hubiera sido médico, quizás no lo hubiera dicho de una forma tan bestia como lo dijeron, pero entiendo que mis rasgos pudieran parecer con cierta semejanza a un síndrome de Down, pero no me hubiera atrevido a decirlo sin hacerme las pruebas cariotípicas, ¿no? Pero entiendo también que después de un largo sufrimiento como fue ese parto, imagínate, ¿no? 12 horas de un parto súper sufrido, seco. En principio era una cesárea yo. Que luego a las 12 horas, que ya has hecho todo el esfuerzo, ¿no? Que las dos están vivas, que las dos están sanas y recuperándose, vienen y te dan el próximo golpe, que es, bueno, pues lo que te tenemos que decir es que tu hija tiene síndrome de Down, ¿no? Más toda la historia que viene detrás de cómo recibieron el shock cada uno de mis padres, cómo recibí yo el shock, porque a pesar de no tener conciencia, un bebé lee el shock a partir de la conexión con papá y mamá, es decir, cómo se vincula con papá y mamá, y la lectura de rostros, que aunque no llega hasta meses posteriores, porque el bebé no ve, sí que puede sentir a través de la conexión con la madre y con el padre lo que está sucediendo a su alrededor, porque un bebé no siente separación con su madre. No me acuerdo si el dato era hasta a partir de los 7 meses, pero se considera una extensión de la madre, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces me dicen, ya, pero tú no recuerdas eso. No lo recuerdo de forma explícita, pero sí de forma implícita. De hecho, ya hay estudios científicos que lo demuestran. No me acuerdo las fuentes, pero sí que existen. Entonces, a partir de ahí, mis padres se pusieron a buscar pues todo tipo de especialistas para que me revisaran de arriba abajo, ¿no? Imagínate, a las 12 horas, un montón de gente mirándome, viéndome a ver cuáles eran los símbolos en mi cuerpo, y ahora yo me dedico a descifrar símbolos en la vida del otro, ¿no? Los símbolos en mi cuerpo que indicaran una enfermedad, bueno, enfermedad no, un síndrome en este caso, y luego los genetistas, ¿no? Curioso que a los
2 meses me llevaron al genetista, me miró de arriba abajo y le dijo a mi madre: lo único que va a tener esta niña van a ser juanetes. Y justamente me haces venir tú aquí a enseñar mis pies. y mi madre se obsesionó en que yo no tuviera problemas de pies. De hecho, los pies también son un símbolo, mi padre los tiene igual. De hecho, yo, fíjate que supe que era hija de mi padre por sus pies y los míos, porque mi padre podría pasar perfectamente por árabe, porque es súper moreno de piel. Es verdad que tiene los ojos un poquito verdosos, pero yo era una niña blanquita, pero blanca, es decir, mi pelo era blanco. Entonces, cuando iba con mi madre, que es castaña, y mi padre, que es moreno, mi madre tiene los ojos verdes, claro, llegué a puntos de, ¿soy hija de ellos? Sí, porque tienen los mismos pies. Claro. Pero claro, la cara, al haber quedado deformada ahora llego a la conclusión de que creo que era por la posición en la que estuvo mi madre durante toda la gestación, no me parecía. Tengo rasgos ahora bastante parecidos, ya me ves, y después de la operación más, soy muy parecida a mi padre y a mi madre. Soy una mezcla que sí se ve, pero de pequeña, con el defecto y con todo el trauma psicológico. Claro. Yo me veía ya separada de ellos, en el sentido de que me veía distinta, ¿no? Y los pies, a pesar de que es la parte de mi cuerpo que más odio. ¿Qué más odias? Sí, ahora ya no los odio, ahora los veo como la representación del desorden en mis pies. Vale. Porque durante muchos años tuve que ir cada 6 meses al médico, al traumatólogo en este caso, porque claro, no era normal que una niña que ya naciera con juanetes. Los juanetes se desarrollan con el tiempo, por el tipo de zapato, o eso dicen, ¿no? Sí. Entonces yo nací con ellos y a los 14 y a los 17 años me operaron para corregirme los juanetes, y fue muy simbólico también porque me pusieron tornillo de titanio en los pies, que de hecho eso me ha repercutido mucho de mayor, sobre todo en los niveles de energía del cuerpo. ¿Negativamente? Sí, porque el titanio a nivel bioenergético corta el campo energético de la persona, y en este caso corta la toma tierra, porque es en los pies. Claro. ¿No? El grounding Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, a los 14 me pusieron un tornillo para enderezar para poner recto el dedo gordo. Y fue muy curioso porque mis padres siempre han dicho que yo soy muy cabezota, ¿no? Una de las cosas que me define es que sí, soy súper cabezota. Y los médicos me operaron, me quitaron un trocito de hueso para enderezarlo, me pusieron el tornillo para hacer que no se pudiera desviar, y cuando estábamos aún en el hospital, a los 3 días de operarme, que me tenían que poner ya el yeso para irme, fui a hacerme las curas, me abren el yeso, el vendaje, y el médico se queda con la cara, pero asombradísimo, porque el dedo volvía a estar en su sitio. Después de la operación. O sea, y era algo, no se lo podía creer. ¿No te dejaste enderezar el dedo? No. Y era como, pero ¿cómo puede ser? Yo he cortado este dedo. He cortado el hueso de este dedo. He cortado los tendones. De hecho, yo tengo 2 cicatrices porque no tengo, en teoría, no sé si es los tendones, pero... Sí, o algún tejido conectivo, ¿no? Exacto. Ellos me dijeron que habían cortado los tendones precisamente para que no pudiera volver a tirar hacia ese lugar, ¿no? Y mi madre hizo la broma, ¿no? De mira, hasta tus tejidos son cabezotas. Total. Pero bueno, es que eso a lo mejor no es casualidad, ¿no? No, exacto. Era una forma de decir, bueno, es que aquí hay un conflicto, tus pies representan un conflicto que tu padre ya tiene también, por eso los 2 repetís, y si no está modificado el conflicto, no vas a modificar tus pies. Claro. De hecho, hoy día, yo tengo los pies diferentes a mi padre. Y siempre compito con él de forma en broma y le digo, mira, ahora me hicieron las pruebas a los 15, 17 años, entre esas, a ver cuántos de mis deditos tocaban el suelo. Y en un pie solo eran 3 y en el otro solo eran 2. De 5. El resto estaba como levantado. Exacto, unos encima de otros. Bueno. Y ahora, como hago los ejercicios y demás para poder hacer más conexión a tierra, se han movido los dedos
y ahora ya sí que tengo 4 en un lado y 3 en otro, ¿no? O sea que hay un progreso ahí. Exacto. Y le digo a mi padre, ¿ves cómo sí se puede? Porque hay un cambio y yo veo que ese cambio ha venido mucho por mi cambio de paradigma mental. A medida que cambio mentalmente y emocionalmente y espiritualmente, mis pies cambian. Si has llegado hasta aquí, es que este contenido te está aportando valor. La mayoría de gente que mira el show no está suscrita al canal. Me ayuda mucho si te suscribes, das like y activas la campanita para no perderte ningún capítulo y que el programa llegue a muchas más personas. Te agradezco tu confianza una semana más. Sigue disfrutando del episodio. Madre mía, o sea, que de alguna manera tú, desde tu nacimiento, lo que tú dices, ¿no? Te examinan porque piensan que hay algo mal en ti, que hay algún problema, ¿no? Te tachan de síndrome de Down, hablando, una forma de hablar, ¿no? Y claro, tú percibes eso en tus padres, a lo mejor la decepción, la tristeza, vaya tela, mi niña, ¿no? No sé qué. Y a lo mejor eso también te afecta pues, en el cole, ¿no? Sobre todo la desconexión, Álvaro. La desconexión que yo viví con mi madre. Porque ella, al no poder sentir, porque era tan doloroso, se desconectó de mí. Y eso sí que ha creado una herida muy bestia en que mi forma o mi mecanismo de evitación es desconectarme de mí, ¿no? Que era lo mismo que me pasó con mi madre. De hecho, lo de los pies era lo colateral, ¿no? Pero no fue solo los pies, fue todo el cuerpo, en el sentido de que he sido una niña a la que se le ha fomentado mucho la perfección, porque el trauma hizo que pensaran que yo era imperfecta, ¿no? Claro. De hecho, todos lo somos, ¿no? Claro, lo que pasa que yo era imperfecta hasta un punto de que mi madre tenía mucho miedo de sentir que no tenía nadie que me iba a cuidar si ella se moría. Claro. Que supongo que es lo que les pasa a todas las familias que tienen una circunstancia como la que tuvimos nosotros, ¿no? Y eso hizo que, bueno, que viviéramos una serie de situaciones, entre ellas que a los 2 años, por ejemplo, todo empezó por lo de la cara. El parto vino porque yo nací de frente, en vez de frente, no, de nariz realmente. Vale. Y cuando me mirabas de lado yo no tenía perfil. Claro, estaba hundidito. Exacto. Y a los 2 años mi madre se da cuenta de que mi barbilla estaba por delante de mi maxilar. Estaba, ¿Cómo así? exacto. Entonces, en vez de pasar del tema o mi niña está bien, pues como ya le saltaban las alarmas, supongo por haber vivido el shock. Claro. Y supongo, ¿no? Y sé que también es por sus propios traumas, porque, claro, luego me he puesto a analizar y aquí hay historia con el tema de la belleza y con el tema de la imagen. Me llevó a un odontopediatra y le dijeron, mira, no hemos tratado nunca a una niña tan pequeña. Tenemos 2 opciones, que esto funcione o que esto no funcione nada. Pero puestos a perder, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces le propusieron a mi madre ponerme un casco desde mis 2 añitos hasta mis 8 años. Yo tenía que llevar un casco diario durante 12 horas, que lo que hacía era retroceder el crecimiento de mi barbilla para que mi maxilar creciera. Madre mía. Claro, los médicos en ese momento, ni el odontopediatra, ni nadie sabía que era por el maxilar superior. Ellos pensaban que era que el maxilar inferior estaba demasiado hacia adelante. Entonces me pusieron el casquito y claro, es un casco que era de tela, pero yo tenía que llevar 12 horas diarias. Pero mi madre, con toda la preocupación, y la entiendo, y se lo agradezco además, me decía, si tú quieres ser bonita, cariño mío. Y claro, yo con 2 años que le iba a contestar.
Y en vez de llevarlo 12, lo llevaba 18 horas. Claro, yo a las 6 de la tarde ya llevaba el casquito y te puedes imaginar el daño en la imagen que te produce el verte con un casco cuando los demás no lo llevan, porque funcionamos por referencias, ¿no? Entonces, hasta los 8 años yo llevé ese casco. Todas mis fotos de cuando nació mi hermano y demás es con el casquito. Lo bueno es que yo era tan buena, imagínate, ¿no? Es decir, naces y lo primero que te dicen es que tienes síndrome de Down, lo segundo es que tienes los pies mal, lo tercero es que tienes la cara mal. Es normal que yo entrara dentro de un perfeccionismo y ostras, yo tengo que ser perfecta. Tengo que compensar todo eso de alguna manera, ¿no? Claro, ya no es cognitivo, es algo que se siente, es decir, yo no era una niña que diera problemas. A mí me ponías de encima de una alfombra y me puedes dejar 4 horas sola, que yo me entretenía sola, que yo jugaba sola y que no molestaba nunca, pero nunca. Nunca. Por el hecho de que sentía que yo no podía molestar, no podía ser un error, no podía ser imperfecta, tenía que ser perfecta. Y estar dentro de todos los estándares perfectos. Para no tocar el dolor que habían sentido mis padres, ¿no? Porque, disculpa que te interrumpa, Marga, pero tú de tonta no tienes ni tenías un pelo. Quiero decir, cognitivamente, No. Era una chica normal, y probablemente incluso por encima de la media, ¿no? Pero era el tema estético. No, siempre ha sido doble, es decir, siempre ha sido intelectual y de imagen. Siempre ha ido ligado, porque piensa que el diagnóstico que me hicieron era de síndrome de Down por la imagen, pero el síndrome de Down lo que es intelectual, ¿no? Sí. Mental. Mental. Entonces, no fue hace mucho, hace creo que 2 años y medio que me hice el test de coeficiente intelectual. Sí. No voy a decir el dato, sí estoy por encima de la media, pero me acuerdo que se lo dije a mis padres. Papá, mamá, mirad, tengo la media superior a la de un astronauta. Claro, no me extraña. Sí. Y su respuesta fue, además es que fue la misma y mis padres están separados, me lo dijeron los dos por WhatsApp. Hija, ya sabíamos que eras un poquito lunática. Cuando les dije esto, ¿no? ¿Lunática? Lunática, sí, esa fue su respuesta. Y claro, yo entendí que nunca podré saber si mi nivel cognitivo intelectual es por un resultado de compensar un trauma y de no sentirme tonta y de haber generado una habilidad mucho más rápida o lo que sea, o si realmente es algo propio. Yo aquí tengo que decir que yo tengo amigos superdotados, ¿no? Y según tengo yo entendido, tu capacidad intelectual es como tu altura. Es decir, tú no puedes influir sobre tu altura, aunque te podrías poner una mesa de estiramiento, ¿no? E intentar estirarte, pero, no sé, desde chico, ¿no? Y a lo mejor eso variaría un pequeño porcentaje. El que es listo, y ¿sabes? El que es tonto, es tonto. En eso tengo que ser un poquito abogado del diablo, porque con el tema que yo estudio de la biodescodificación, Ajá. Lo que se explica es que ningún síntoma, y un síntoma es tu altura, un síntoma es tu peso, un síntoma es tu coeficiente intelectual, un síntoma es tu nombre, un síntoma es tu oficio, un síntoma es el tipo de pareja que tienes, un síntoma es cuántas horas duermes. Todo esto son síntomas, siempre tienen una función biológica. ¿Me explico? Y quizás mi síntoma de mi coeficiente intelectual, al igual que la altura de otra persona, viene a compensar un trauma. Porque, por ejemplo, en el tema de los ojos azules, los ojos azules es una adaptación biológica que sufrían o que se dio en el norte, en la parte del hemisferio norte, porque ahí no había casi nada de luz y los ojos captaban mejor la luz por la noche, ¿no? Sí. Es decir, los que tenemos los ojos azules, en teoría, vemos mejor de noche. Claro. Claro, eso es una adaptación biológica. La altura es lo mismo, es decir, una jirafa ha adaptado su cuello a través de las generaciones, Lamarck, para coger las manzanas de arriba de los árboles.
En árboles que sean muy altos vas a tener una población que sea más alta y en árboles que son más bajos una población que sea más baja. En una familia donde se ha sufrido traumas de sentirse en desvalorización intelectual, pues van a ser compensados a través de personas que van a llegar con altos coeficientes intelectuales para sanar la descompensación de atrás. ¿Me explico? Sí. Pero eso ocurría, digamos, a lo largo de las generaciones, ¿no? Es decir, que tú, que eres una generación determinada, si has nacido con X, por mucho que tú hagas en esta vida, pues no sé si puede variar algo, porque no soy un experto en el tema, pero variará poco. No, exacto. Es decir, yo podría irme a cuáles han sido los traumas que han vivido atrás, claro, que yo estoy compensando a través de lo intelectual. Eso sí puede tener sentido. Sí. Entonces, Marga, me gustaría que avanzáramos hacia la adolescencia y la temprana juventud, ¿no? Porque, bueno, tú has mencionado que tú tenías desde los 2 hasta los 8, si no me he entendido mal, un casco puesto. O sea, no sé si el resto de los niños te veían con ese casco. A veces. Pero eso tiene que ser jodido, hablando mal y pronto, ¿no? Lo jodido es que yo no tuve impronta negativa por el casco. Yo por el casco tenía impronta positiva, es decir, recompensa. ¿Sí? Mamá me decía, qué bien que lo estás haciendo, ¿no? Entonces, modificarme a nivel de belleza, yo lo relacionaba con algo positivo. Claro. Lo que yo viví mal es luego cuando en teoría entras dentro de la adolescencia, que no fue en la adolescencia, fue un poquito antes. Cuando entré en el instituto, que es cuando empiezas a entrar en contacto con el tema de la sexualidad, el tema de, bueno, los niños y demás, que yo empecé a vivir situaciones que tenían que ver con con no sentir la aceptación por mi cara. No era una cuestión de cuerpo. De hecho, mi madre recalcaba mucho que qué bonito cuerpo tienes. Yo nunca he tenido conflicto de silueta. Así como otras mujeres pueden decir, ostras, es que yo estaba gordita de pequeña y por eso de mayor tengo esa obsesión por estar delgada y voy 3 veces a la semana al gimnasio y demás. Mi guión interno acerca de mi cuerpo no es nada malo. Puedo estar un poquito más rellenita en etapas, puedo estar más descuidada, ¿no? Pero no viene por ahí. Mi tema es con la cara. Claro. ¿No? Y esto yo lo viví durante los primeros años de instituto, hasta tal punto que yo llegué a los 19 y no te exagero, yo entraba dentro de una discoteca y me iba a la esquina de la discoteca porque si me ponía yo en la esquina nadie me podía ver de perfil. Claro. Me veían de frente. Estabas cubierta, digamos, por ambos lados, ¿no? Exacto. Me veían de frente y no podían ver que tenía la carita súper aplastada. Me acuerdo de, cuando ahora veo Harry Potter, me acuerdo de un chico en el instituto que me llamaba Voldemort, porque Voldemort no tiene nariz. Joder, macho. Sí. Los niños podemos ser muy crueles. Desde aquí te saludo, si me ves. Y eso. Vivía con un trauma bastante bestia a nivel psicológico que tapé. Y tapé muy bien porque a los 15 años me junté con una chica que tenía un carácter muy fuerte. Y como tengo esa especial habilidad en adaptarme al entorno muy fácil, es decir, cuando paso más de, yo qué sé, una semana con un andaluz, se me pega el dialecto. Cuando se paso más de una semana con un gallego, se me pega el dialecto, ¿no? Sí. Incluso con los comportamientos. Tengo esa facilidad en permearme con el otro, que también es negativo a veces, ¿no? Y de ella, pues aprendí a defenderme a través de la agresividad. Entonces, entré en esa coraza de agresividad para aprender a poner límites a través de la palabra, a través de ese tono sarcástico que ahora uso mucho, que rompía
al otro, pero lo había hecho precisamente para poder defenderme, ¿no? Porque en el fondo yo me sentía vulnerable. Súper vulnerable y era mi forma de poder defenderme ante el otro. Y claro, la gente de fuera pues lo veía como, joder, qué pedazo de sistema de resiliencia en tan poco tiempo. Hasta que un día me fui a una discoteca con mi prima, que ha sido mi defensora, es más pequeña que yo y es mi ángel de la guarda, y estábamos bailando con además una amiga colombiana que representaba para mí todos los cánones de belleza habidos y por haber, y ella, que también lo representa. Empezamos a beber y encima de la pista bailando empecé a tener una tristeza muy profunda, a sentir una comparación tan bestia de quizás porque ellas estaban ligando y yo no, y empecé a sentir como tocaba la herida, ¿no? Esa herida que había estado evitando tanto tiempo y de tantas maneras y de formas tan inteligentes. El alcohol hizo que lo tocara de lleno y empecé a llorar en medio de la pista. Pero no era un llanto de decir me desplomo, ¿no? Era, seguía bailando y no podía parar de llorar, ¿no? Era como muy teatral. Y entonces mi prima me dijo, joder, yo pensaba que lo tenías mucho más trabajado, que esto estaba mucho más enterrado, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos todos los humanos al final? Enterrar nuestros dolores, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta de que, ¡buah!, verdaderamente estoy tocadísima, ¿no? Y le pedí a mi padre y a mi madre que me ayudaran con el tema de la cirugía estética. Seguramente esto me lo hubiera cubierto la seguridad social, pero me negaba a pasar por un proceso psicológico donde analizaran constantemente mi herida. Me negaba a hablar de ello tanto como para abrir y abrir y abrir, ¿no? Porque estaba en un proceso de negación. Entonces mi padre me dijo, vale, yo te lo pago. Lo jodido fue cuando empezamos a ir a médicos, porque al primer médico que fuimos, entramos, yo iba con mi padre porque mi padre en ese entonces trabajaba en un hospital y lo conocían. Y cuando entramos, el médico me dijo, ¿dónde tienes la cicatriz? Y yo le dije, ¿qué cicatriz, perdona? ¿Dónde es que tienes tú la cicatriz? No te la veo. ¿Y qué cicatriz? Me dice, ¿pero tú no eres labio leporina? Y yo, no. ¿Cómo has dicho qué palabra? Labio leporina. ¿Eso qué es? Esto es un defecto congénito que se produce a nivel embrionario cuando te estás formando en etapa gestacional, que hace que la cara, los tejidos de la nariz hacia el esófago, sí, no se cierren. Y los niños nacen con una brecha abierta hasta el esófago. Puede ser solamente exacto, puede ser solamente la boca, puede ser la boca y el paladar, o puede ser hasta el esófago. Entonces, a mí eso ya me creó un choque bestial, pero lo siguiente fue, no, es que esta niña no tiene nada de tabique nasal, entonces no nos basta la oreja, no, es que esta niña no tiene ni suficiente oreja para, y mira que no las tengo pequeñas, para poner nariz, entonces vamos a tener que poner costilla, pero pensándolo mejor, como además no tiene hueso en la cara, no tiene soporte en la cara, vamos a tener que coger grasa de las piernas, a ver si tiene piernas. Oh, sí, tiene piernas. Oh, sí, hay suficiente grasa. Imagínate con esto, ¿no? Con todo el trauma de belleza que llevaba y yo no tenía conflicto de silueta. Un médico diciéndome todo esto. Vamos a tener que ponerte 2 veces grasa en la cara. Para adelantar la cara vas a verte mal durante un tiempo. Yo, vale, asociamos cirugía de reconstrucción a que me voy a ver peor. Y nada. Y claro, yo dentro de todo eso lo único que sentía era vergüenza por estar con mi padre dentro de una consulta de médico, y el médico lo único que hacía, muy buen marketing por cierto, pero era generarme una urgencia y una necesidad que lo flipas, ¿no? Y además con una cantidad de defectos que si yo iba a corregir la nariz, me fui de allí que podría haberme hecho cirugía completa entera, ¿no? Entonces ahí ya fuimos a otro, todos los médicos a los que íbamos era como, bueno,
es más complicado de lo que parece porque habéis corregido el defecto al revés. En vez de adelantar hacia adelante toda la cara, la habéis retrasado. Claro. Entonces, el próximo médico lo que me dijo era, tenemos que quitarle 2 dientes. Y yo, ¿cómo que me tenéis que quitar 2 dientes? Sí, tenemos que quitarte 2 dientes para retrasarte todo el trabajo que habéis hecho de pequeña. Y luego pasar por una cirugía, romperte todos los huesos de la cara, adelantártelo con titanio, ojo al dato, y para que puedas adelantar pues, el maxilar superior, ¿no? Y yo le decía a mi madre, yo por esa cirugía no voy a pasar. No voy a pasar por romperme los huesos de la cara. Y al tercer médico, que además un familiar mío había pasado por las manos de ese médico por una cuestión totalmente diferente, también por una rinoplastia, pero no tenía nada que ver con mi defecto. Llegamos y me dice, esto es fácil, vamos a ponerte una prótesis de silicona en la cara, debajo de la piel, para adelantártelo, te voy a poner un poquito de silicona para hacer la nariz un poco más alta y punto, no te preocupes. Y a mí, a diferencia de todos los médicos que me habían dicho, oye, tenemos que hacer esto, lo otro, tienes este defecto, este otro, este me dijo, esto es fácil, así, claro, te lo compro y fácil, ¿no? Claro. Y me operé el día de mi cumpleaños, que esto se llama síndrome de aniversario. Síndrome de aniversario. Cuando ¿Eso qué quiere decir? se repiten en fechas que tienen un significado para ti o para tu familia, ciertos eventos que como que repiten ese significado, ¿no? Sí. Es decir, es muy significativo que a mí me operen de la nariz el día que nací, en el que recibí precisamente un diagnóstico de juicio porque tenía la nariz aplastada, ¿no? Claro. Y a todo esto, claro, me acuerdo del día en el que me iban a operar que la psicóloga tenía que venir a hacerte un test, ¿no? Y yo era como, yo no quiero que me haga un test. No quiero hacer que me haga preguntas, ¿no? Y me hizo el test así rápido, porque en teoría tendría que haber pasado una sesión con ella y en 5 minutos lo tuvimos arreglado. Y me acuerdo a mi madre llorando en la cama a mi lado, diciéndome que era culpa suya, culpa de su cuerpo, por no haber sabido parir, ¿no? Y claro, yo ahí, teniendo que sujetar la situación de yo estoy hecha una mierda, no quiero sentirlo, y además vengo con mi madre, que se siente culpable por todo esto, ¿no? Me metí en el quirófano, todo bien, estaba súper contenta, me fui a casa. A las 2 semanas volví para que me quitaran el yesito, y cuando me quitan el yeso, me veo la cara y lo primero que pensé, soy una cerda. Pero es que esa fue la palabrita. Una cerda de animal. Sí, porque tenía la nariz hinchada de la rinoplastia. Soy una cerdita. Me veo fatal, estoy peor de lo que estaba, ¿no? Otro trauma. En ese momento iba conmigo mi tía, que encima ha sido una figura muy importante para mí, porque era una de las que reforzaba mucho que no tenía nada. De hecho, era con la única con la que yo me dormía, para que imagines cómo sentimos los bebés, ¿no? Yo la seguridad la sentía con ella, porque ella sabía que a mí no me pasaba nada. Claro. Y yo le decía a mi tía, no me mientas, no me digas mentiras. Mi tía, yo me acuerdo, llorando por Barcelona, que sí que estás preciosa, en fin. Durante 2 años, después de la operación, estuve sin poder reír. No podía sonreír. ¿Por qué? Porque me tiraba. Ah, te tiraba. Me tiraba. Te dolía. Pero una barbaridad, porque, claro, yo llevo una prótesis que hace tope. Claro, yo no puedo sonreír al rato de sonreír, esto es muy simbólico, al rato de reírme a carcajadas, tengo que empezar a parar porque me duele la cara, porque hay un objeto dentro de mi cara que no se adapta porque no es muscular, es algo duro, claro. ¿no? Claro, luego con el tiempo esto me ha provocado otras heridas, pero desde luego los médicos la única solución que me dan es pasar por cirugía, quitarme los dientes, retrasarme la dentadura con ortodoncia y luego romper los huesos para adelantar todo el maxilar, ¿no? Claro, a todo esto yo ya había pasado por una cirugía con titanios. Yo ya sabía lo que me ha producido a mí el tema de los titanios en los pies.
no solo a nivel físico, que es que yo en invierno lo paso fatal porque mis pies no se calientan, sino a nivel energético, cuando ya tuve pues todo el contacto con la espiritualidad, que vi que mis niveles de energía eran tan bajitos porque yo tenía completamente desconectado la conexión tierra, porque no, bueno, completamente no, por si no estaría muerta, pero muy bajita, porque no tenía, tenía cortado a través del titanio el tema de los pies. Sí. Resulta, con el tiempo, he visto que además los pies está directamente conectado a la ATM, la articulación temporomandibular, que es todo lo que tiene que ver con la mandíbula, ¿no? Y las cervicales. Todo esto yo no ha sido hasta hace cosa de 2 años que he visto la conexión profunda y la repercusión profunda que ha tenido todo el tema de la modificación de mi cuerpo, pensando que lo que estaba haciendo era mejorarlo, Claro. pero lo que estaba haciendo era empeorarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de la corrección mandibular me ha jodido las cervicales. Yo tuve otitis Sí, de pequeñita, desde los 4 hasta los 12 años, pero brutal. Y claro, hace relativamente poco, 1 año, me enteré que es que al retrasar la mandíbula, los conductos auditivos se habían afectado. Claro, claro. Esto nadie nos lo explicó. Madre mía de mi vida. Aparte de todos los problemas de cervicales que he tenido, que que no he ido a un especialista y demás, no me he dado cuenta de que, claro, no estaba pisando bien, no estaba mordiendo bien, todo lo que ha repercutido por ahí. Sí. Como un efecto dominó. Exacto, exacto. Sí. Y entonces, en esta búsqueda de la mejora, en estos múltiples traumas que me parecen absolutamente conmovedores y terribles, ¿no? Además puedo empatizar o sentir, cuando tú lo cuentas, siento la dureza y la crueldad, ¿no? De esos momentos. ¿A dónde te lleva? O sea, entiendo que tú estarías buscando respuestas, intentando... Al revés, yo no buscaba respuestas, yo solo buscaba mejorarme. Mejorarte. Sí, mejorarme intelectualmente, por eso era... nunca fui sobresaliente, pero en casa sí que me instaba mucho a mejorar a nivel intelectual, pero no me costaba. No me costaba aprender. Es decir, era de las personas que a lo mejor estudiaba 1 hora antes del examen hasta final de secundaria. Luego sí que me tuve que empezar a poner a estudiar, ¿no? La cuestión es que yo llegué a los 18 años siendo una máscara. Era una máscara completa, es decir... Literal. Sí. Yo llevaba pantalones que marcaban el culo. En plan, estaba tan obsesionada con la estética y con cómo me veía y cómo pensaba que no podía pensar en ¿de dónde viene esto? Tengo que parar. La cosa es que terminé en una relación muy dura, muy catastrófica, en la que los dos teníamos la misma herida, pero habíamos avanzado en la vida respondiendo de forma diferente ante esos hechos, habíamos desarrollado personalidades distintas y ahí caí en picado. Y ahí fue cuando toqué fondo. Al terminar esa relación Dentro de la relación. tormentosa. Dentro de Adentro. la relación, sí, dentro de la relación. Fue como... dentro de la búsqueda de perfección, claro, yo lo que buscaba en realidad era que el otro me aceptara. Claro. Y me encontré con lo que a mi ver en ese momento era el hombre perfecto. Porque era muy guapo, ¿no? Atractivo. Vale. Bueno, sí, es que para mí era muy guapo en ese momento. Y entramos dentro de una relación muy tóxica en la que mi madre lo definía como: te estás vistiendo de oveja y tú eres un león, un lobo como él. Y estáis viviendo 2 lobos dentro de una misma casa, ¿no? Pero en realidad yo no me considero lobo. Yo me he tenido que vestir de lobo. Es decir, era una oveja de pequeña que se vistió de lobo en la adolescencia y que se volvió a vestir de oveja luego, pero era como capas y capas y capas, Efectivamente. ¿no? Nunca estaba en contacto conmigo hasta que la relación llegó a un punto de manipulación y maltrato por ambos lados, porque el maltrato para mí es bidireccional y ahora lo puedo decir. Me ha costado mucho llegar a ver eso. Y llegamos a entrar en el mundo de la espiritualidad
los dos, y ahí fue cuando entré en contacto con todas las prácticas espirituales, pero no porque me buscara a mí misma, ojo, cuidado, sino por una competencia. ¿Una competencia? Con él. ¿Con él? Sí. Tú querías ser mejor que él. Exacto. ¿Por qué? Porque los dos éramos muy inteligentes, somos muy inteligentes, y los dos competíamos intelectualmente para ver quién tenía la razón. Entonces, pasamos a la vía espiritual. ¿Quién va a tener la razón a nivel espiritual? ¿No? Claro. ¿Quién tiene más ego? Entonces entré dentro del mundo de la espiritualidad ya desde una vía que no era la correcta, ¿no? Y empezamos con experiencias con psicodélicos, con experiencias con drogas, pero no las típicas, típicas que vas a encontrar en la calle, ¿no? No drogas recreativas, exacto, ¿no? Sino las típicas drogas naturales de las que hablan, ¿no? El DMT, ¿no? Exactamente. Y otras moléculas, ¿no? Entiendo. Exacto. Yo era una niña de 22, 23 años que me encontraba dentro de un mundo que ahí no se suele llegar hasta pasado ciertas crisis, queriendo explorar absolutamente todo tipo de drogas, pero no desde un punto de conocerme a mí misma, sino desde un punto de ¿quién tiene más cojones? Pues yo, ¿no? O sea, ¿quién llega a un estado de conciencia alterado mayor, ¿no? ¿Quién se coloca más? Sí. ¿Cómo? Bueno, no es quién se coloca más, porque para mí dentro de mi familia, como ha habido temas de drogas, yo tenía una prohibición respecto a la droga, es decir, no podía drogarme para irme al estado alterado y a ver maripositas o a, yo qué sé, irme a un festival y pasármelo bien. Eso para mí estaba prohibido. Eso está prohibido, vale. Si no era más bien quién pasa por más sufrimiento. O sea, el sufrir por el sufrir, el a ver quién es más mártir, ¿no? Exacto. Madre mía, tío. Sí. Claro, y imagínate, llevar un cartel de mártir de forma inconsciente lo que atrae. Situaciones inconscientes que fomentan más ser la mártir. Victimismo, yo soy siempre la pobrecita. Exacto. Y fue... Porque con la droga, perdona, Marga, con las drogas, digamos, en esa búsqueda de la martirización, ¿tenías experiencias malas que te hacían sufrir? Piensa que dentro de... No sé si habéis oído hablar del triángulo de Karpman. No. Es un concepto psicológico donde se explica que dentro de las relaciones vinculares siempre estás o bien en el perseguidor, Vale. o bien en el salvador, o bien en la víctima. Como para mí, mi pareja era el perseguidor, yo solo tenía la posición del salvador o de la víctima para elegir, ¿no? Entonces me iba moviendo de salvadora a víctima, ¿no? Iba viendo a ver cuál era la posición en la que mejor me sentía. Y desde ahí dentro me movía, ¿no? Durante un par de años, durante 2 años o así, estuve probando este tipo de drogas, tipo psilocibina, tipo ayahuasca, tipo dietar tabaco, ¿no? Uh-huh. No sé si has escuchado las... No estoy muy puesto, pero entiendo que son sobre todo psicodélicos. No. ¿O también depresores? Hay otras plantas que, preparadas de cierta manera, inducen a estados alterados de conciencia. Vale. El tabaco puede ser una planta que, ingerida de cierta manera, induce, por ejemplo, unos sueños lúcidos que lo flipas. Vale. Pero te hace pasar por una dureza bastante bestia, ¿no? Ahí aprendí que las cosas tienen energía. Aprendí que las plantas... Cosas. Sí. Los seres inertes. Inertes, exacto. Las piedras, las plantas, el agua, tienen energía. Sí. Y lo aprendí de una forma muy inusual, claro, pero siempre era... Piensa, yo viniendo de una historia muy intelectual, rompiendo por una crisis existencial en la que yo quería competir con el otro y a la vez una crisis mental, porque además de todo esto había entrado a estudiar bioquímica, pero no había conseguido llenar lo que necesitaba de conocimiento, porque veía que en las reacciones químicas no existía el alma.
no existía la emoción, era solo reacción química, ¿no? Pero yo amaba la biología, amaba la química, amaba la pequeña escala, ¿no? Y dejé la universidad cuando precisamente llevaba muy poco tiempo con esta pareja. Y de ahí me fui a todo lo espiritualoide, y digo espiritualoide porque no era espiritualidad, era un sucedáneo de la espiritualidad. Ajá. Y claro, había una parte de mí que sigue siendo muy escéptica porque yo necesito entender las cosas, pero precisamente por mi trauma, en la que, claro, como me estaba colocando, era, sí, yo creo en energías, pero en el fondo creo en energías. Era como esa dicotomía de, en el fondo de verdad esto existe, porque yo estoy colocada. Quizás si no estuviera colocada, no sentiría esto, ¿no? Y era como un punto de sí creo, pero no creo, sí creo, pero no creo, que sigo teniéndolo. Por esto creo que me sigo asombrando cada vez que tengo que acompañar a otra persona a descubrir lo que llamo el hilo rojo de sus circunstancias, ¿no? Que es como, ¡guau! ¿Cómo puede ser todo tan ordenado? Porque sigo teniendo esa pequeña parte de mí escéptica que necesita comprender y que se asombra con la magia de la vida, ¿no? Claro. Y los psicodélicos me llevaron, bueno, psicodélicos no, enteógenos se llaman. Enteógenos. Sí, que significa que te acercan al Dios interno, que te acercan a esa parte de ti. Los humanos somos los únicos que tenemos una metaconsciencia. Es verdad que ahora también se les asocia a las orcas y otros cetáceos, y a algunos, no estoy segura, simios, no estoy segura, pero la metaconsciencia es básicamente la capacidad de hacerte preguntas como ¿quién soy?, ¿de dónde vengo y hacia dónde voy? Vale. Porque somos los únicos animales que le ponemos nombre a nuestras creaciones y que tenemos un concepto y proyección de fin de vida, de muerte, ¿no? Sí. Los otros animales no, sobreviven y ya está. Ya está. Entonces estas sustancias lo que hacen es fomentar toda esta parte interna de quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy, ¿no? A mí me ayudó en parte porque me hizo ver lo fatal que estaba, me hizo ver las mierdas que llevaba dentro, que pensaba que no eran para nada el tamaño que tenía, y también porque me hizo un anclaje. A esto sí que puedo agradecerlo a la plantita, porque me sentí como la mujer que iba a ser a los 36, 40 años. Mucho antes. O sea, Mucho a los después. 20 y tantos Así, te sentiste como si como tuvieras me 15 iba a años sentir, más. exacto, como me iba a sentir, como que el viaje me enseñó cómo me iba a sentir a los 40. ¿Y qué viste? Una mujer que estaba en silencio, que no necesitaba hablar, que veía todo lo que pasaba a su alrededor, que sentía todo lo que pasaba a su alrededor, pero que no necesitaba mostrarle al otro lo que era. Y cuando lo sentí, lo anclé en el cuerpo, y creo que eso me ha ayudado a saber hacia dónde voy, saber hacia dónde me dirijo en cada paso, ¿no? Cuando me distraigo un poquito en el complacer el otro, recuerdo otra vez oye, vuelve a tu rectitud, a tu silencio interno. Cuando estoy con un otro y me cuenta de su vida y empiezo a ver el hilo, ¿no? El saber que me tengo que callar, porque ¿quién soy yo para desarmar al otro sin que me lo pregunte? ¿Desde dónde hago eso, no? Claro. ¿Desde dónde estoy queriendo ser vista? La opinión no se da, sino que te la piden, ¿no? Exacto, y muchas veces ni pidiéndomela, ¿no? Muchas veces es, no te va a ayudar. No te va a ayudar saber esto, así que mejor me lo callo. El aprender a ser dueña de mi silencio. Claro. Y claro, era mucha contraposición con lo que yo estaba viviendo en ese presente, que era querer ser No va más. Exacto, la nueva chamana, ¿no? Nueva chamana, claro. Exacto. Sí. Y además lidiando dentro de la pareja a ver quién era el mejor chamán. Y éramos dos mierdas. Qué fuerte, tío. ¿No? Y claro, ahí empezó un poquito
a tener un poquito de conciencia de lo que me estaba ocurriendo. Además de esto, hay algo que no he comentado y puedo abrir el melón, porque esto sí que me siento preparada ahora. Ujú. En una de las sesiones de toma de ayahuasca, en la segunda creo que fue, yo me vi volando encima de una mariposa saliendo del infierno a despedir a mi abuelo. Y era un tema que yo había hablado con mi pareja. No lo había hablado con mucha gente, pero pensaba que lo tenía hipercerrado. Y no. Aparte de todo el tema de belleza que te he contado y de lo intelectual que te he contado, tengo otro temón, que esto sí que puedo sentir que lo he cerrado bastante, que es la sexualidad. La sexualidad. A los 17 años mi abuelo enfermó de cáncer de laringe y de cáncer de esófago. Y un día andando por la calle, una mujer, era alcohólico él, una mujer me paró y me preguntó, oye, ¿qué tal está tu abuelo? Y en ese momento sentí rabia. Y no sabía por qué había sentido rabia. Y era como, ¿pero por qué estoy sintiendo rabia? Mi abuelo está enfermo, me han preguntado por él. Es algo muy inusual, anormal. Me voy y me siento delante de la tele porque me encantan los dibujos animados. Ujú. Y hasta ahora sigo viendo dibujitos animados. Bueno. Estaba viendo no sé qué en la tele y de pronto me viene un recuerdo a los 4 años, pero así de golpe, mientras mi abuelo comía. Además, es que puedo decirte hasta qué comía plátano, mi abuelo no tenía dientes, el ruido de las encías, ¿no?, de cuando comía plátano, que me decía, esto no se lo cuentes a nadie, y me estaba tocando. Y claro, fue un recuerdo que a mí me impactó porque se despertó de golpe. ¿Tocándote? Sí, exacto, me estaba tocando la vulva en este caso. Se me despertó de golpe. Y claro, en ese momento me levanté, fui a mi madre, bendito ese día que mi madre tuvo herramientas a cómo reaccionar a esto, y le dije, mamá, me acaba de pasar esto, acabo de tener este recuerdo de pequeña. ¿Esto es real o me lo estoy imaginando? Mi abuelo aún seguía vivo. Y mi madre se sentó y me dijo, lo siento mucho. Hemos intentado evitar esto, tu padre y yo, desde que naciste. Teníamos ciertas sospechas porque habíamos escuchado de otras situaciones y porque tu padre no se fía de su padre. Pero no, pensábamos que no había sucedido. Pero no se lo puedes contar a tu padre, porque lo va a matar. Porque mi abuela y mi abuelo tenían una situación muy mala hasta que mi abuelo murió, que es que mi abuelo era alcohólico y maltrataba a mi abuela, pero no físicamente. Y mi padre siempre se ponía en medio, ¿no? Una de las escenas que más recuerdo es yo atando con celo, con cinta adhesiva, las butacas de mi abuelo y mi abuela y decirles, no os vais a levantar de aquí hasta que no os perdonéis. Cuando yo aún no entendía que mi abuelo era alcohólico. Mi abuelo venía a casa con las mejillas rosadas y yo era la niña de sus ojos. A mí nunca me trató mal. Para mí siempre eran las sonrisas, siempre era la voz dulce, siempre era el buen trato. Solo trataba mal a los demás. Entonces yo no tenía la concepción que tenían los demás. Hasta que a los 14 se presentó en casa con un ojo morado y yo le pregunté qué le había pasado. Mi abuela le dijo, dile la verdad, y mi abuelo me dijo que mi padre le había golpeado porque él le había llamado X a mi abuela delante de él. Y ahí, a los 14, fue cuando empecé a entender, ¿no? Pero no fue hasta los 17 que yo, descargué la información, pero así de golpe, ¿no? Y además, con todo lujo de detalles, es que te puedo decir todos los recuerdos, y lo encerré en un cofre. Pero ahí empecé a ver cómo, a raíz de
todo el tema de la imagen, todo el tema de la intelectualidad, yo le había dado importancia a que mi mamá me decía, encima las comparativas entre hermanos, ¿no? Tu hermano es el bonito, pero tú eres atractiva. Entonces, ¿cómo me vendí yo? Para que me quieran tengo que dar sexo. Madre mía, tío. ¿No? Claro. Y ahí empecé, pues, a encontrar en las relaciones sexuales la forma de que el otro me quisiera. Y no es hasta hace 4 años que yo he conseguido salir de ahí. Y cuesta mucho. Porque un abuso te puede llevar a negar el placer o te puede llevar al otro lado, a venderte a través del placer, ¿no? Como que lo intelectual, la sexualidad y la imagen han sido las 3 líneas dentro de mi vida que he tenido que tratar constantemente y que sé que están en mi estructura y que voy a llevar para siempre, ¿no? Y la ayahuasca, en este caso, me mostró que ese tema no estaba cerrado. Consideré que con la ayahuasca se había cerrado, había dejado a mi abuelo en el infierno, que se pudriera en el bajo astral, que lo llaman, pero yo no lo trabajé con ninguna psicóloga ni con ninguna terapia, pensando que con una toma de una droga eso habría quedado más que cerrado. Y una mierda. A todo esto yo nunca se lo conté a mi padre, porque encima, después de que mi abuelo se muriera, mi padre entró en idealización de su padre, ¿no? Lo que nos pasa cuando se mueren las personas. Entonces era como, ahora que se ha ido y no molesta, tengo que venir yo a abrir el melón. ¿Dónde nos va a llevar? ¿No? Y así fui creciendo, ¿no? Conseguí salir de la relación, conseguí, a través de la espiritualidad, encontré algo que me parecía que iba a ser una cosa y fue otra completamente distinta. Fue el trabajo con la sombra, ¿no? Con la sombra. Con la sombra. Con la sombra se refiere a lo que Jung llamaría esa parte de ti que no quieres ver, esa parte de ti que no quieres mirar, ¿no? Y entré por ahí, pero de pura chiripa, escuchando un vídeo de YouTube de una terapia que ayudaba a salir de ciertos ciclos, tal y cual. Terminé estudiando el poder de los cristales, ¿no? Yo había ido desde los psicodélicos, ¿no? Me he saltado un capítulo donde también estuve dentro de ¿cómo se llama? Actividades de privación de comida y agua, en la que terminé... En ayunos. Sí, de ambos, es decir, de agua y de comida, 3 días y medio encima de una montaña. También fue un evento de mi vida en la que expuse a 2 personas muy queridas a una situación que no tenían por qué pasar, y me salí también de esa secta, porque era una secta también. Pero iba saltando de actividad en actividad, tratando de encontrar el dónde me voy a poder erigir encima de la jerarquía. Fíjate, ¿dónde me podría erigir encima de la jerarquía? Esto para mí es honestidad brutal, porque es lo que hacemos todos, lo que pasa que no lo vemos. Más rápido. ¿Y cuál es la jerarquía que me gusta más, no? Uh-huh. En el tema de la deprivación no lo encontré. En el tema de las plantas me vi que mi cuerpo se sometía a estados muy, muy difíciles de controlar, porque terminé en el hospital. Es decir, cuando empecé con las plantas y con el ayahuasca y demás, empecé a mascar coca, y no cocaína. Hoja de coca, sí. Exacto. Y yo me ponía a mascar coca sola para entrar en estados meditativos, por lo que yo entendía en ese momento, y entré en un bucle de pensamientos del que no supe salir sola, que era la culpa, y eso fomentó un síntoma físico que me hizo terminar en el hospital, que era una gastritis, que los médicos no encontraban nada, pero yo me sentía que alguien me arañaba por dentro.
y lo único que me dejaba cao era la morfina. Y lo único que me hacía que estuviera bien, ¿no? Entonces, después de esto, pues hubo un antes y un después. Dejé de irme a las plantas, dejé de probar con sustancias. Me fui más al trabajo de desarrollo personal. Encontré en los cristales una forma de recuperar la energía, la vitalidad, de estar en contacto conmigo, ¿no? Pero me fui de la parte más científica, bioquímica, tal cual, a la parte más esotérica, que eran los cristales, la energía, el reiki, los chakras y todo este temón, ¿no? Que ahí también hay doble filo, que es que como es etéreo, no puedes demostrarlo y puedes también basar el mundo invisible a tu favor, ¿no? No sé si has escuchado a alguna persona que haya podido decir, no, esta persona me da mala vibra. Sí. ¿No? A mí me pasa a veces. Yo soy de las partidarias de que si tienes ese tipo de comentarios, cállatelos. Porque es totalmente subjetivo y es totalmente tuyo. ¿Qué pasa? Que yo me encontré dentro de ciertas situaciones donde se fomentaba el diálogo espiritual, donde se fomentaba este tipo de argumentos espirituales, energéticos, para argumentar, justificar un ego. Claro. ¿No? Un ego propio. ¿Y eso a ti te venía de perlas? No, a mí, en ese momento, yo sufrí de eso por parte del otro. Vale. Que seguramente es porque yo también lo hacía, ¿eh? Al final, todo es una proyección, ¿no? O no, si no, no hubiera estado ahí. Pero la cosa es que tuve una serie de situaciones dentro del mundo espiritual que hicieron que también cerrara mucho esa puerta, porque fue cuando me di cuenta de que, joder, ¿desde dónde estamos haciendo todo esto? ¿Desde dónde estamos vinculándonos con la espiritualidad? ¿No? ¿Y para qué estamos usando todo el diálogo espiritual? ¿No? No sé si has oído, todos los profesores de yoga que han sido acusados de abusadores. Sí, todo lo que tiene que ver con jerarquía, es que por eso que yo no puedo soportar la jerarquía ahora, ¿no? Antes quería erigirme dentro de la jerarquía, ahora es que no, tío, ahora es que no puedo estar dentro de un grupo donde hay jerarquía. Claro. Tengo que ver a todo el mundo en horizontal. No soportas que te digan qué es lo que tienes que hacer. No solo eso, es que no soporto que tú te coloques por encima de mí porque factures más o porque por ejemplo, tienes 15 años más ¿De edad? de sueños lúcidos de o sueños de, yo qué sé, o de cursos de yoga o de kundalinis, no sé qué. Sí, es decir, sí. es algo que es como, no, tío, es decir, a mí no me vas a entrar. A mí me vas a entrar desde... Humildad. Desde lo más mierda que puedas considerar de tu historia, porque para mí la espiritualidad no está en la parte bonita. Para mí la espiritualidad está en la parte más mierda del ser humano, que es la que no queremos tocar, que es la de decir, yo entraba en las sectas porque quería estar en los rangos de arriba, igual que todo el mundo, pero nadie lo dice. Qué fuerte. ¿No? Yo quería tomar droga para ver si era la mejor chamana, pero nadie lo dice. Todos dicen que es para sanarse, para curar, porque tienen un propósito espiritual que le ha soplado quien sea que se le haya soplado, o porque lo han canalizado, en fin. Y estaba tan harta, que desde ahí es donde creo que vino el cambio de movimiento que me ha llevado a ser quien soy, bueno, a hacer lo que hago, ¿no? A través de mi proyecto personal. Antes de que entremos en esa parte, Marga, me gustaría que comentáramos el objeto que nos has traído hoy, que creo que viene a colación de lo que nos has dicho. ¿Lo podrías coger, por favor, y enseñarlo a cámara? Sí. ¿Qué es eso? Esto es un dique de obsidiana. Dique de obsidiana. Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Un dique de obsidiana es una piedra que quería ser cuarzo, pero se quedó a mitad de camino.
quería ser algo muy bello, pero por una cuestión de tiempo se quedó a mitad de camino. La obsidiana es magma volcánico enfriado. Vale. Es un cristal. Bueno, no es es vidrio. No es vidrio. No es cristal. Tiene una estructura química determinada, ¿no? Tiene la misma estructura química, exactamente la misma que los cristales de cuarzo. Vale. Los cristales de cuarzo se asocian a bibliotecas, es decir, tienen una estructura molecular que lo que hacen es que les falte un átomo, se le llama estructura fantasma, vale. Y por eso se pueden programar. Oh. Sí, es decir... manipular. No manipular, usar para amplificar información. Es decir, los cuarzos tienen cierto tipo de propiedades fisioeléctricas. ¿Sabes que el mechero lleva cuarzo? No lo sabía. Sí, el mechero lleva cuarzo y cuando lo golpeas, que las rueditas para hacer un golpe, crea una chispa y crea electricidad. Vale. ¿No? Los cuarzos, cuando los sometes a un golpe o los enchufas a una batería, generan piezoelectricidad. Vale. Y los seres humanos somos una batería andante. Es decir, con cuarzos nosotros generamos piezoelectricidad, ¿no? La obsidiana tiene exactamente la misma estructura que el cuarzo, pero se quedó a mitad de tiempo. Si le hubiera dado más tiempo a ese magma, se hubiera convertido en cuarzo. En cuarzo. ¿No? Para mí el cuarzo es la forma bonita de la espiritualidad, ¿no? Luz, amor, todos somos uno, ¿no? La parte más elevada. Y la obsidiana en realidad es la auténtica espiritualidad, que es como si los cuarzos fueran Dios, que es la forma perfecta, y la obsidiana fuéramos los humanos, que es la forma imperfecta que quiere acercarse constantemente a Dios. Y lo que hacemos normalmente dentro del mundo espiritual es vestirnos de cuarzos cuando realmente somos obsidianas. Qué bueno. Ese trabajo con la sombra que estamos diciendo antes. Exacto. Lo que digo de que la espiritualidad no es acercarte a la parte bonita de ti. Acercarse a la parte bonita es la forma fácil. La forma difícil es irte a la mierda que tienes y amarla, considerarla, verla. Porque además, yo no sé si nuestros espectadores lo podrán apreciar. Yo no había visto nunca un dique de obsidiana, pero parece como una especie de espejo oscuro. Y cuando lo presencias en directo es una cosa casi siniestra, ¿no? A mí me da esa sensación. Sí, fíjate. Yo te diría que a mí, por ejemplo, lo que me da es una belleza nocturna y a ti te da ese punto de siniestro, ¿no? Sí. Qué curioso que los dos tengamos una visión diferente de algo que es un espejo, de algo que es un vidrio oscuro. Esto para hacer simplemente la analogía de lo que les puede parecer a cada uno la sombra de sí mismo, ¿no? Que a ti te puede parecer súper siniestro porque no has querido ver esa parte oscura de ti. Pero es que a mí me puede parecer maravilloso. Claro. ¿No? Pero es que para mí todas mis relaciones han cambiado desde que yo desde que yo soy consciente, no de todo, porque nunca va a terminar este camino, pero permito esa parte siniestra, oscura que tiene el otro y que tengo yo encima de la mesa. Es como, no puedes jugar a póker. Porque aquí no hay mentiras. Porque aquí la verdadera naturaleza es la que ves aquí, no la que ves en un cuarzo. Cuando hablamos de la parte oscura del ser humano, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Bueno, a la parte que el ser humano tiene una herramienta que ha desarrollado con los años a través de su córtex prefrontal que se llama juicio, que es la noción del bien y del mal. Y lo estamos usando de forma para sobrevivir, porque en las cuevas de paleolíticas, neolíticas, una decisión podía comprometer la supervivencia de todo el clan, ¿no? Y tenías que saber si era bueno o si era malo. Comer esta carne está bien o está mal. Realizar esta acción está bien o está mal, ¿no? Según las normas
vigentes en ese momento, claro. O si había normas, porque quizás se regían por aprendizaje, ¿no? Que luego lo hemos vestido de ética, luego lo hemos vestido de moral. Pero ¿dónde está la noción del bien y del mal? Pero si te fijas, el mundo en sí tiene esta noción de bien y de mal, ¿no? Cuando tú vas a realizar una acción, cuando vas incluso a hablar, siempre piensas, ¿lo que voy a decir está bien o está mal?, ¿no? De hecho, se asocia a cierta disfuncionalidad cerebral cuando no tienes esa capacidad de filtrar esa noción del bien y del mal, ¿no? Sí. Hay etiquetas dentro de nosotros que nos es mucho más fácil llevar que otras, ¿no? Es decir, ¿a ti qué te es más fácil llevar? ¿Ordenado o irascible? Ordenado, ¿no? Claro. Pues con el tiempo yo he llegado a ver las dos con igual de potencialidad, con la misma energía. Porque el ordenado tiene esa noción de bien que está muy bien etiquetada en la sociedad, pero luego pregúntale un día 5 minutos antes de salir para cambiar sus planes. Oh, ese soy yo. Soy más rígido que una vara de hierro, vamos. Esa es la parte mala del ordenado, ¿no? Entonces no está tan bien. No. Y además, como no salga la cosa, siento ira. Fíjate. Y la ira, en este caso, todos la ven como algo súper malo porque se van a la potencialidad, y la potencialidad extrema de la ira pues puede llevar a que hagas daño a otra persona. Claro. Ojo. Pero es que la ira también tiene una función, al igual que el orden. La ira, en este caso, es biológica y sirve para que tú puedas generar una extra capacidad física en tu cuerpo, es decir, te da más fuerza para que puedas sacar al depredador de tu territorio. Claro. Esto tiene una función biológica, ¿no? Igual que el orden. El orden lleva a que no sucedan tantos errores y por ende sobrevivamos. Todo tiene una función, lo que los humanos nos hemos empeñado en que algunas nos parecen más bonitas que otras. Es cierto. ¿No? Para mí la espiritualidad es en verlas todas por igual. Verlas, que todas tienen su punto positivo y su punto negativo. Todas, la culpa, claro. La tristeza, no sé, otra cualidad, la intelectualidad, incluso, ¿no? Es así, es que... Puedes caer en ser un pedante y un tipo inaguantable. No solo eso, puedes entrar en la neurosis de tener que entenderlo todo. Claro. ¿No? De tener que controlarlo todo. Sí. Todo tiene su parte negativa. Entonces, para mí, la espiritualidad es ser más obsidiana que cuarzo. Es estar en contacto con esa mierda que no te gusta. Y es ahí donde te encuentras de verdad. Y es ahí donde no te puedes mentir. Y es ahí donde eres más real con el otro. Yo creo que atrae tanto el mensaje, y por ende yo, aunque no seamos lo mismo, por eso, porque digo cosas que el otro no se atreve a decir, claro, pero que las siente. Porque al final no somos tan dispares. Al final pasamos todos por las mismas mierdas. Lo que pasa es que nos gusta demasiado vestirnos de lo que nos queramos vestir, Balenciaga, ¿no? Sí. En vez de vestirnos de realidad. Y la realidad es que tienes una parte siniestra que no te gusta de ti, y esa parte tiene una funcionalidad dentro de tu vida y una disfuncionalidad dentro de tu vida. Y tienes que abrazar las dos y ver cuál es funcional y cuál es disfuncional. La disfuncional la tratamos, la funcional la dejamos. Todo al final es trauma. Todas mis cualidades positivas, negativas, vienen de mis traumas, o los de mi familia. ¿Los tengo que trabajar todos? No. Tengo que trabajar aquellos que sean disfuncionales para mí y para mi entorno con el que yo me quiera relacionar, ¿no? Sí, sí. El otro día lo hablaba con alguien. Muchas veces van a terapia las personas irascibles porque, joder, qué mal carácter tengo, ¿no? Y cuando llegan a trabajar un poquito el origen de ese mal carácter, se dan cuenta de que
de pequeños los apaleaban. De pequeños no respetaban sus límites. Totalmente. ¿No? ¿Y de mayor qué haces? Te pongo el límite del tirón. Exacto, pero es que del tirón porque no has aprendido a hacerlo de forma paulatina, de forma progresiva. Y es como una olla a presión que como tú no tienes regulado el pitorrito donde sale la presión, explota en el momento menos indicado, que no es el menos indicado en realidad, tiene también un porqué, ¿Un ¿no? porqué? Porque bueno, es verdad, ¿eh? Uh-huh. Claro. Lo que pasa que nos incomodan tanto estas cualidades negativas del ser humano que vamos a ir a... No, es que yo vengo a terapia o yo vengo a pasar por un proceso personal porque quiero quitarme la irascibilidad. Y para mí es, no, rey, no, mi amor. Aquí la idea es ver qué límites no se están respetando dentro de tu vida. Claro. Y manejarla. Y ver qué relaciones no respetan esos límites. Porque muchas veces ponemos la responsabilidad dentro de nosotros cuando nos colgamos ese cartelito de soy el malo de la película, pero no vemos qué función tiene esa cualidad mala dentro de nuestras relaciones y por qué nos seguimos relacionando con ese tipo de personas. Es decir, si tú eres irascible con personas que manipulativas, has tenido una madre manipulativa que en vez de pedirte las cosas te importaría, pues lo hace a través de la manipulación. Como tú no sabes gestionarte porque eres un crío, vas a utilizar la ira. Y luego de mayor vas a encontrarte mujeres o hombres manipulativas que van a detonar en ti la ira. Y vas a terminar con un diagnóstico de TLP, ¿no? Yo qué sé, hablando así de una forma muy exagerada. Pero cuadra muy bien. Cuadra muy bien. En vez de ir a ver, oye, ¿qué es lo que ha detonado todo esto? ¿No? ¿Cómo en realidad te has sentido tú de pequeño? ¿Qué has necesitado? ¿Cómo puedes generar el cambio en tu vida actual? Porque generar un cambio no significa quitarte la ira, significa saber qué función ha tenido la ira dentro de ti, saber qué has necesitado y por qué lo has cubierto con ira, para poder accionar otro movimiento, y ese otro movimiento va a llevar a que las relaciones no van a ser las mismas. Por eso muchas parejas se rompen cuando una de ellas empieza terapia, empieza desarrollo personal, empieza a mirarse a sí mismo. Porque la disfuncionalidad que mantenía funcional la pareja ya no es. Claro, claro. La manipulación de ella con la irascibilidad de él ya no conjugan, porque él ya no quiere esa manipulación. O al revés. Qué bueno. Marga, brevemente, porque yo sé que tienes que coger un avión. Tú a día de hoy, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cómo ayudas a la gente? Tengo que pensarme mucho esta respuesta. Creo que ayudo a la gente a tener un poquito más de compasión con esa parte que tú has llamado siniestra. Punto número 1. Porque para mí, en esa parte siniestra, es donde está la magia. Yo no trabajo ya desde ir a manejar el trauma. Para ponerte un ejemplo, ya no trabajo con la perspectiva de, oye, tengo un problema de ira, no sé cómo llevarlo dentro de mis relaciones personales, quiero cambiarlo. Ahora yo lo trabajo desde lo positivo. ¿Qué significa? ¿Hacia dónde quiero ir? Oye, yo quiero relaciones donde estén libres de ira. Y si están libres de ira, ¿de qué están llenas? ¿Qué dirías? ¿De qué se llenan? Entiendo que de tranquilidad, de calma. Entonces, yo quiero relaciones donde reine la calma. Desde ahí trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo con el inconsciente, que es esta parte siniestra, no tiene que ver con quitar lo que te molesta de ti, sino que muchos lo confunden con universo, vida, Dios. Para mí, la parte siniestra del ser humano es la parte creadora y la parte de Dios que tenemos, ¿no? Por eso decía que somos obsidianas y Dios es un cuarzo. No quieras parecerte a un cuarzo porque es la estructura perfecta que tú nunca vas a alcanzar. Nunca. Porque es cuestión de tiempo.
cuestión de vidas, ¿no? Cuestión de una y otra vez pasar por el mismo aprendizaje. Olvídate, mejor abraza más la naturaleza desordenada que tienes, la naturaleza siniestra, si le quieres llamar, porque es desde ahí donde vas a crear, ¿no? Para mí, el trabajo con la sombra o el trabajo con el inconsciente tiene mucho que ver con qué quieres. Claro. Más que no. Exacto, porque el inconsciente funciona de una forma muy matemática, y es que te lo voy a hacer con una analogía. Imagínate que tú tienes una linterna y que el inconsciente es una linterna, ¿vale? Tu parte siniestra, tu naturaleza obsidiánica es una linterna, que lo que hace es enfocar hacia un ángulo de la habitación. Ese ángulo que la linterna puede iluminar es el ángulo que tú vas a manifestar en tu vida, ¿vale? Ese ángulo tiene una función, como por ejemplo, si yo estoy teniendo relaciones de pareja que tienen ira, estaré enfocando en un ángulo donde solo me van a gustar las mujeres que detonen en mí la ira. Joder. ¿Me explico? Pero porque mi linterna tiene esa función. Es decir, lo que yo tengo que hacer es buscar por qué mi linterna está tan enganchada a esto, pero sobre todo girar la linterna, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque si yo estoy enfocado en aquello que no quiero, imagínate que tú y yo tenemos un bol de cacahuetes aquí encima y tú le tienes mucha alergia a los cacahuetes, tanto que si te los llevas a la cara puede que se te hinche de golpe, ¿no? Y a mí me encantan los cacahuetes, ¿no? Estamos en una fiesta, yo voy comiendo cacahuetes y voy mirando todo el rato el bol de cacahuetes porque no quiero que nadie más coma cacahuetes. Y tú estás mirando también los cacahuetes porque tú no quieres que nadie que toque los cacahuetes te toque luego a ti. Claro. Los dos estamos mirando los cacahuetes. El miedo funciona igual. Si tú al inconsciente le dices no quiero, estás mirando hacia ese lado. Claro. Y la linterna está enfocando hacia ese lado. Es como si miraras de reojo aquello que te da miedo. Como aquello de dice, no piense en un elefante rosa. Totalmente. Ya está, ya tengo Ya la imagen estás aquí. ahí. Esto a nivel cerebral es porque tu cerebro tiene que negar, y para negar tiene que primero crear la imagen y luego ponerle un prohibido por delante. Claro. A nivel cerebral, pero es que a nivel inconsciente, que es como se maneja la realidad en sí, es mucho más sutil. Es que tú estás enfocando tu atención a algo que no quieres. Sí, efectivamente. Porque le tienes miedo. Por eso te decía, cuando dejas de tenerle miedo a tu ira, ya de por sí no es necesario mirarla y te puedes enfocar precisamente a otro tipo de relaciones. Cuando le dejas de tener miedo a manifestar mujeres que te despierten la ira, las vas a seguir manifestando, pero vas a poder girar la linterna hacia otro lado porque no vas a tener el ojo puesto ahí. ¿Me explico? Totalmente. Y van a suceder durante un tiempo que van a seguir apareciendo mujeres manipulativas en tu vida. Pero ya no te vas a fijar en ellas. Ah, ya las reconozco. Ya, pero yo tengo la linterna enfocada hacia otro lado. Qué bueno, qué bueno. Marga, para terminar, me gustaría hacerte una pregunta que le hago a todos los invitados, que es ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Hagas lo que hagas, vas a molestar a alguien. Así que haz lo que quieras. Qué maravilla. Sí, qué maravilla. creo que es ese. Marga, muchísimas gracias. A ti. Estaría aquí contigo mucho más tiempo, pero el avión nos apremia. Así que muchísimas gracias por estar aquí conmigo y por compartir todo lo que has compartido. A ti. Y a todos vosotros, muchas gracias una semana más por estar aquí haciéndonos compañía, por darnos vuestro tiempo y atención, que es lo más valioso que el ser humano tiene. Os emplazo a vernos la semana que viene, si Dios quiere, y os mando un fuerte abrazo. Que Dios bendiga.